Bueno, ¿cómo les va, alumnos? Vamos a ver si podemos mandar esta semana la clase de esta manera. Esta es la clase correspondiente a la semana del 13 de abril, eh, lunes 13 de abril, y la idea de esta clase es, bueno, de terminar de desarrollar un poco lo que tiene que ver con todo el tema del sistema muscular, y viene a cuenta un poco también de de este trabajo práctico que le habíamos pedido de desarrollar un poco los pasos de la contracción muscular y demás cuestiones. Este trabajo que les habíamos pedido como trabajo práctico número 2, ahí ya les subí a la plataforma las notas, así que para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí les hice una referencia también, hay un aprobado menos, el que lo recibí estaba fuera de término. Les pido también a la gente que no lo entregó, bueno, empecemos a ajustar estas cuestiones porque la educación un poco online, a distancia, tiene mucho que ver con lo que ustedes puedan producir, y sé que hay alumnos que están demandando bastante. Entonces, bueno, para los alumnos que no entregaron el trabajo o lo hicieron fuera de término, hay que cumplir con estas cuestiones. Bueno, la idea era describir un poco el proceso de la contracción muscular a través de un mapa conceptual, una red de conceptos, un esquema. Algunos alumnos lo han desarrollado muy bien, otros, bueno, directamente han hecho un escrito. No era esa la intención del trabajo, así que les pido que la próxima vez atengámonos bien a lo que se pide en el trabajo, no pasemos eso por alto, porque para algunos pareciera que no había consigna. Desarrollaron todo un escrito de 2, 3 páginas, y bueno, un copiar y pegar bastante interesante. Así que no es la idea, ¿sí? No es la idea. La idea era realizar una red conceptual, un esquema que hablara un poco de qué es lo que se entendía por contracción muscular. Yo quería ver si ustedes lo tenían claro. Bueno, empecemos a hablar un poco de las funciones. Las funciones, un poco, ya lo hemos visto a lo largo del primer año, todo esto de, bueno, como principal función, producir los movimientos corporales, ¿verdad? Como parte, como parte, como integrante fundamental del sistema locomotor, que después vamos a ver también cómo está compuesto ese sistema locomotor. Después tiene otras funciones: estabilizar la posición del cuerpo, regular el volumen de los órganos, junto con los huesos, ahí protegerlos, producir calor. Eso como parte de las funciones, ¿sí? Y entendiendo que la parte de la función de producir movimiento se encuentra entre las más importantes, ¿verdad? Y después nos encontramos con esta diapositiva que yo les pongo acá, que tiene que ver con las características del músculo. Bueno, esto es muy importante porque estas características son un poco la que le da la función, ¿sí?, al músculo. Entre las cuales vamos a destacar, bueno, la excitabilidad, que tiene que ver con cómo responde a las señales que nos manda nuestro sistema nervioso para convertir esa señal eléctrica en una señal química, ¿sí?, que es traspasada a través de las terminales nerviosas del axón. Tiene la capacidad de conductividad, o sea, de desparramar esa señal a través de toda la membrana de la célula para producir estos cambios que generan la contracción muscular. Luego la contractibilidad, obviamente, esta capacidad de contraerse, ¿sí?, de achicar los sarcómeros para contraerse. La capacidad de extensibilidad, ¿qué quiere decir esto? De distenderse sin producir daño, estamos hablando de extenderse sin producir daño, para, en coordinación con otros músculos, poder producir movimiento. Y la elasticidad, ¿qué quiere decir? Que de esa posición en la que se encontró estirada, volver a su tamaño original. Ahí hay una leyenda en la diapositiva, que el chicle no se estira en frío, hablando del músculo metafóricamente como si fuera un chicle. Piensen en el chicle: cuando lo mascamos podemos hacer globo, lo estiramos, lo movemos para todos lados. Ahora, cuando lo sacamos de la boca y lo dejamos un rato ahí, se pone duro, ¿sí? Entonces, con el músculo, muy metafóricamente hablando, pasa algo similar en cuanto a su temperatura, ¿sí? Luego nos encontramos con que el músculo tiene entre sus funciones eh, dos componentes bien importantes. Primero, el componente contráctil,
¿sí? Y luego el componente conjuntivo, que hacen un poco a la función del músculo en cuanto como productor de movimiento, ¿sí? Este, entonces, esta parte contráctil es lo que nos permite realizar movimiento, generar fuerza, generar presión. Y la parte conjuntiva es la que permite transmitir esa fuerza, porque el músculo puede generar esa fuerza. Pero ¿a dónde la transmite? La transmite a los huesos. Yo tengo un hueso acá, el músculo está pegado a ese hueso, a través de un tendón. ¿Sí? Ese tendón, que es el componente conjuntivo del músculo, ustedes saben que el músculo, cuando lo describimos la otra vez anatómicamente, están todos los ramilletes de los haces musculares y termina en un tendón. Ese tendón es el que se pega al músculo. Y es lo que le da la capacidad de transmitir la fuerza que hace el músculo hacia el hueso. Y luego favorecer el deslizamiento, puede ser entre dos huesos, que forman una articulación. ¿Sí? Entonces, estos dos componentes, el contráctil y el conjuntivo, trabajan a la vez para poder favorecer el movimiento. Y esto es muy importante que lo tengan claro. ¿Sí? Es muy importante que lo tengan claro porque hace a la función del movimiento. Yo les decía que el músculo forma parte importante del sistema locomotor, pero ni más ni menos importante que otros aparatos como el sistema óseo, con los huesos, con las articulaciones, con sus cartílagos que protegen y modulan las articulaciones, y junto con el sistema nervioso, que es el que comanda todo y el que constantemente envía señales para que eso pueda desarrollarse. Entonces, es muy importante el sistema muscular como miembro del aparato locomotor. El aparato locomotor cuya principal función es la que nos podamos mover. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante que lo tengan en cuenta para empezar a analizar. Bueno, cuando empezamos a analizar la contracción muscular, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la señal viene del sistema nervioso. ¿Sí? Acá nos encontramos con la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Si nosotros continuáramos esta médula espinal para arriba, nos encontraríamos con con la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, esta señal que ha viajado a través de toda la neurona, a través de toda la médula, sale de la médula, a través de acá vemos las astas anteriores y posteriores, sale de la médula para dirigirse a los haces de fibras musculares y establecer contacto con ellas. ¿Sí? Se establece el contacto con la fibra muscular, lo que produce la unidad motora, la unión neuromuscular, que lo vimos en las diapositivas, en el trabajo práctico número 1. Allí tienen esto lo tienen en su bibliografía muy bien desarrollado, lo pueden ver con detenimiento, cómo la neurona termina haciendo contacto con la fibra muscular. ¿Sí? Ahí vemos que esto sería el sarcolema, que es la membrana de la célula muscular. Acá es donde empiezan los túbulos T y tenemos bien separadito el sarcómero entre las dos bandas Z. Acá adentro nos encontramos con las miofibrillas, actina y miosina. Acá se produce la placa motora o la unión neuromuscular. Estos son los túbulos T, por donde se disipa la señal. Esa llegada de la señal, cuando empieza a salir las vesículas de acetilcolina, que son las que traspasan, mejor dicho, transportan la señal desde el sistema nervioso al sistema muscular, produce lo que se llama un potencial de acción cuando se libera la acetilcolina. Ese potencial de acción produce una despolarización. ¿Qué significa una despolarización? Que cambia la señal eléctrica que tiene en ese momento la membrana, lo que produce que se propague la señal a través de toda la célula muscular, ¿sí? A través de los túbulos T. Eso hace que el calcio salga del retículo sarcoplasmático y se dirija hacia las miofibrillas de actina y miosina para transformarlos en puntos activos. Ese impulso nervioso entonces produce una despolarización que genera un potencial de acción, que genera como una onda de negatividad. Lo importante acá que yo quiero que vean es que todo esto
pasa este traspaso de sistema nervioso, médula espinal, salida del impulso a través de las neuronas, llegada a los haces de fibras musculares, despolarización de la membrana, salida del calcio, pasa en 1 milisegundo. ¿Qué es 1 milisegundo? Es 1 segundo dividido en 1000. Esa una parte del 1000 que está dividido el segundo es lo que tarda en producirse todo esto que nosotros estamos tratando de explicar acá de forma tan larga. Bueno, ¿cuál es el rol del ATP? Ya vimos que el calcio llega y transforma ese lugar, las uniones de actina y miosina dentro del sarcómero en punto activo. Bueno, el rol del ATP es darle la energía, o lo que se conoce como el power stroke, de la energía que necesita para que eso genere el deslizamiento entre los dos miofilamentos que hagan que el sarcómero se achique, ¿sí? Este ATP que se gasta, porque el ATP cuando libera su energía para que se produzca la contracción muscular, queda ADP más un fósforo inorgánico. Bueno, este ATP se vuelve a reconstituir gracias al aporte de los sistemas energéticos, que de acuerdo al tiempo y a la intensidad que estamos requiriendo para realizar esa contracción muscular, es la participación de un sistema energético u otro. Ahora lo vamos a ver en un video que les tengo acá en la presentación, lo vamos a ver muy detallado ese tema, ¿sí? Vamos a ahora a ver este video que viene un poco a resumen de lo que yo estoy hablando acá. Así que me callo un poquito yo para que ustedes puedan ver este video. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional se llama Bueno, ahí esperemos un poquito. La conexión de internet nos está ayudando mucho en este momento. Bueno, ahí volvió. Bueno, no nos está ayudando mucho internet. Bueno, ahí va. Ya llegó el impulso nervioso. Se transforma en un punto activo. El ADP más el fosfato inorgánico es lo que es el producto de la combustión, sería el producto de que el ATP liberó su energía. Power stroke.
¿Qué significa eso, lo último que acaba de explicar? Significa que nosotros necesitamos ATP para que se produzca la contracción y también necesitamos ATP para que la contracción se detenga. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, vamos a parar esto acá ahora. Así no continúa. Y volvemos acá. Bien. Y volvimos, perfecto. Continuamos. Bien. Entonces, ahora lo que vemos acá es que todo ese impulso que vimos recién, todo ese paso que lo vimos muy bien graficado en ese video, esperen, porque me siguió el video acá. Había continuado el video. Perdón. Volvemos acá. Les decía que esa fase, todo este proceso que vimos muy bien graficado ahí en ese video, por eso se los pongo, ahí tienen copiada la dirección para que, la dirección del enlace para que lo puedan continuar viendo, tiene como tres grandes fases. Tiene la fase eléctrica, que es la fase en la que el impulso viaja desde el sistema nervioso hasta la fibra muscular, donde se convierte en una fase química, ¿sí? En todo este proceso de luego de la despolarización de la membrana, en las salidas del calcio del retículo sarcoplasmático, cuando viaja hacia la troponina para transformarlo en puntos activos, donde aparece el ATP, suministrado por los sistemas energéticos, que produce el power stroke, o sea, el momento de la contracción, donde se achican los sarcómeros, y ese ya es la fase mecánica de este movimiento, porque hay movimiento, ahí se produce movimiento, el acortamiento de los sarcómeros, todos los sarcómeros que son parte de la fibra muscular se empiezan a achicar y el músculo se acorta, o se contrae, mejor dicho. Al contraerse, tira de los puntos donde está insertado, que son los huesos. Entonces el hueso se mueve. Esas serían como las tres fases a grandes rasgos de la contracción muscular. Entonces, en este movimiento donde se genera la contracción de un grupo de músculos que genera el movimiento, es como se da como un proceso de acción y reacción, donde cada acción, como todo el mundo sabe, produce una reacción, ¿sí? Bueno, la acción de un grupo muscular que está produciendo un movimiento tiene la reacción de otro grupo muscular que produce un movimiento contrario. Por eso es que llamamos a los músculos, al músculo principal que produce una acción, el músculo agonista. ¿Sí? Esto ya lo vieron el año pasado. El músculo que de alguna manera trabaja en forma arbitrariamente contraria, podríamos decir, es el músculo antagonista, y todos aquellos músculos que también están realizando trabajo, pero que, por ejemplo, fijan articulaciones para que ese movimiento se pueda producir, son los que conocemos como los músculos de tipo sinergista. Entonces, la acción muscular que deviene en movimiento se logra gracias a la acción de estos tres grupos musculares. ¿Sí? No es que, si bien uno toma digamos que uno llama como protagonista
al músculo agonista, los antagonistas y los sinergistas cumplen una función muy importante en la realización de cualquiera de los movimientos. Por ejemplo, si la acción de los sinergistas, si yo no puedo trabar, o mejor dicho, si no puedo lograr que una articulación esté sujeta, no puedo realizar fuerza, porque la articulación está vencida, para explicarlo así muy alegremente, podríamos decir, ¿sí? Bueno, fíjense acá este video que yo les pongo, cómo vamos a analizar un poquito acá lo que se produce cuando hay contracción muscular, tanto del cuádriceps, ¿sí?, como del glúteo, y vamos a ver cómo se comportan de distinta manera en acciones agonistas y antagonistas para producir el movimiento. Fíjense, acá la rodilla se encuentra extendida, lo mismo que la cadera, ¿sí? Entonces, vamos a realizar una flexión de rodillas a la vez que se realiza una flexión de la cadera. Veamos. Flexión de rodilla y flexión de cadera. Extensión de rodilla y extensión de cadera. Es lo que estamos viendo en este video. Perdón, vamos a volver. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí en este video. Ahora bien, para que la rodilla se flexione, ¿sí?, para que la rodilla se flexione, necesitamos, para que la cadera se flexione, necesitamos la contracción del glúteo. O sea, que este glúteo se contrae. Cuando este glúteo se contrae, genera la flexión de la cadera. Acá encontramos una cadera flexionada, ¿sí? La cadera estaba extendida, vamos a una cadera flexionada. ¿Gracias a qué? Gracias a la acción agonista del glúteo, ¿sí?, que es el que, en este caso, en este movimiento, en la flexión de la cadera, hace de agonista. Aquí hay músculos sinergistas, como pueden ni hablar los músculos de la zona media, ni hablar los músculos que están en la parte posterior de la espalda, como los lumbares, están todos accionando como músculos sinergistas, ¿sí? Ahora bien, cuando llegamos a tope, necesitamos ahora, lo que vamos a hacer es extender las rodillas, ¿sí? Si bien estamos haciendo también la extensión de la cadera, hay una extensión de la rodilla donde también participa como un músculo agonista el cuádriceps, ¿se ve?, que extiende la rodilla. Entonces, de esta manera nosotros estamos empezando a analizar este movimiento. ¿Qué analizamos acá? Cómo se comporta el glúteo cuando ejerce su acción, cómo se comporta el cuádriceps como extensor de la rodilla, cómo se comportan los músculos sinergistas como fijadores de las articulaciones, ¿sí? Ahora, si el movimiento fuera otro, el cuádriceps o el glúteo, por ejemplo, ya no sería el músculo agonista. Por ahí podría trabajar como un músculo sinergista, en el caso de que, por ejemplo, si realizara una aducción de la pierna hacia afuera, el glúteo ya no sería el agonista, trabajaría como sinergista porque ayuda a fijar la cadera. Entonces, ahí estamos analizando los movimientos para ver cómo actúan los músculos. Bueno, otra cuestión que surge del análisis es cómo se flexiona la cadera. Tendríamos que ver ahí también cómo está compuesta esa cadera, qué huesos la componen, ni hablar de la articulación de la rodilla. Yo podría preguntar qué tipo de articulación es, qué huesos la componen, cómo está compuesta la articulación, ¿sí?, qué movimiento está realizando. Acá, por ejemplo, podríamos decir que la rodilla está extendida, aquí podríamos decir que la rodilla está flexionada, ¿sí? Entonces, todos estos son análisis que nosotros estamos realizando de la acción motriz. Acá nos encontramos con otro. Por ejemplo, este videito está muy bueno. Fíjense que Muscle and Motion, es muy malo en inglés, es una página que ustedes pueden visitar que tiene, obviamente son páginas y aplicaciones pagas, pero que tienen una parte que es de libre acceso, donde hay videos bastante interesantes. Yo corté y pegué algunos acá para que ustedes puedan ver. Nosotros lo que estamos haciendo acá es un análisis, en este caso análisis anatomo-funcional de qué es lo que se produce cuando se produce toda esa acción que recién veíamos en el video. Cuando se produce toda esa fase eléctrica, química, produce una fase mecánica. Esta es la fase mecánica, ¿sí? Y acá lo que vemos es, anatómicamente, cómo se compone el sistema locomotor para producir ese movimiento. Fíjense, este videito está muy bueno. Acá vemos directamente, perdón, vamos para atrás.
Acá vemos, vamos a ver directamente los huesos, solo, ¿sí? Los huesos que componen el brazo, ¿sí? Esperen que me aparezca acá, si no hago la misma macana. Insertamos el braquial, insertamos el bíceps braquial, otra vez el mismo error. Insertamos el bíceps braquial, ¿sí? Vamos de nuevo con todo. Vamos a tratar de no cometer otra vez el mismo error. El braquial, bíceps braquial, ¿sí? Vamos armando todo el bíceps, ¿sí? Fíjense, origen e inserción. ¿Qué significa eso? ¿Dónde se incrustan los músculos en los huesos para cuando se contraen o se extienden, producir el movimiento de las articulaciones? Fíjense acá, cuando el bíceps se contraiga, vaya hacia adentro, ¿qué va a producir? El acercamiento del brazo sobre el antebrazo, como lo vamos a ver ahora. No cometamos el mismo error, ponemos play, ¿sí? Luego van las inserciones del tríceps, que como ustedes saben tiene 3 partes, la parte media, la parte lateral y el tríceps braquial. Ponemos pausa ahí, me aparece el mouse, ponemos pausa ahí. ¿Cómo va marcando el origen e inserción de los músculos acá? Bueno, esta parte que es, otra vez el mismo error será posible. Y dale. Vamos ahí, que ya estábamos ahí. Y eso es lo que produce los movimientos. ¿Ahí qué hay en ese movimiento? Todo lo que vimos chiquito ahí adentro recién, se están produciendo todos esos procesos, valga la redundancia, de fase eléctrica, fase química, para producir la fase mecánica. Luego, esa fase mecánica de contracción, lo que se están contrayendo ahí son los sarcómeros, que tiran de su origen e inserción para producir el movimiento de los huesos. En ese movimiento el agonista es el bíceps y el antagonista es el tríceps, y así podemos ir analizando muchos de los movimientos que se producen. Les vuelvo a recomendar esa paginita porque está muy interesante. Ahí lo que estamos haciendo es un movimiento para generar fuerza, después eso va a generar adaptaciones, de acuerdo si lo hacemos en forma sistemática, de acuerdo a distintos porcentajes de la carga, bueno, va a ir generando distintas adaptaciones. Pero lo que nosotros tenemos que empezar a entender son esos procesos internos que se generan para producir ese movimiento que tira de sus orígenes e inserciones para acercar un hueso sobre otro, para mover una articulación sobre otra, ¿sí? Está muy clarito. Ahí estamos analizando el agonista. ¿Se ve? Este se los pongo acá también porque está muy bueno, porque describe, por ejemplo, ¿sí? Va a describir, por ejemplo, vuelvo acá. Va a describir, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El serrato mayor, ¿sí? Que es una parte de un músculo que va a producir. Pero yo les quiero recomendar este video porque fíjense, ahí está marcando el origen e inserción de un músculo, fíjense que se inserta en la parte baja de la escápula y va hacia esa parte del húmero. Esto no tiene nada de caprichoso, porque luego esta forma de origen y de inserción del músculo es lo que le va a dar la posibilidad de ejercer los distintos movimientos. Por ejemplo, ¿sí? Ahí, bueno, la página marca las distintas acciones que puede producir los videos, el movimiento de rotación interna, el movimiento de aducción, ¿sí? Trae el brazo, les marco acá lo siguiente, esperen, vuelvo ahí, les marco acá lo siguiente, esta parte esta parte del músculo, fíjese que es aductor, trae el brazo hacia la línea media del cuerpo. ¿Quién lo levanta? El deltoides, que está acá, es el principal aductor del brazo. ¿sí? Aductor, en realidad es aductor de la articulación del hombro. Este músculo es el abductor, el que trae el músculo hacia la parte, hasta lo acerca al cuerpo, para que se entienda. ¿sí? Ahí lo pueden ver bien como extensor del hombro. Y ahí está cuando nosotros lo ponemos a trabajar. ¿sí? Rotación interna, como rotador interno, es ese músculo que estamos utilizando.
y como aductor del hombro, ¿sí? Todas sus partes, digamos. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí es donde nos encontramos con los distintos tipos de contracción. ¿Sí? Nosotros nos encontramos con las contracciones de tipo dinámica, también llamadas isotónicas, a mí me gusta llamarlas más contracciones de tipo dinámica, donde encontramos lo que hablábamos recién, las contracciones de tipo concéntrica o contracciones de tipo excéntrica. Cuando hablamos de contracción de tipo concéntrica es porque los puntos de origen e inserción van hacia adentro, tienden a encontrarse. Cuando hablamos de una contracción excéntrica, los puntos de origen e inserción se extienden, ¿sí? Se alejan y generan movimientos, por ejemplo, el movimiento de extensión. ¿Sí? Ahí, el bíceps lo que está haciendo en una contracción excéntrica está alejando, ¿sí? Alejando el brazo del antebrazo. Después tenemos otros tipos de contracciones que son ausotónicas o isocinéticas. Nosotros nos vamos a concentrar un poco de este lado. Después cuando nos veamos les digo más o menos de qué se tratan ese tipo de contracciones. Bueno, y para ir terminando, encontramos que los músculos, hay de distintos tipos de músculos, básicamente los que tienen que ver con los músculos fásicos y los músculos tónicos, que como la palabra lo indica, los músculos fásicos son los que producen este movimiento, y los músculos tónicos son poco fibrosos, tienen más que ver con fibras musculares largas, son rápidamente, perdón, esto me quedó al revés, los fásicos van acá de este lado, los tónicos van de este lado, por eso estaba medio confundido. Los músculos fásicos son los que generan movimiento, les pido perdón. Los músculos fásicos son los que generan movimiento, ¿sí? Son más dinámicos, son más, se fatigan más rápido. Los músculos tónicos, que son de este lado, tienen características más rojas. ¿Por qué tienen características más rojas? Porque tienen que ver con músculos de tipo de contracción más lenta, porque son los músculos que nos ayudan a mantener el tono muscular, son los músculos que estamos estimulando cuando estamos en posiciones parados, sentados, en posiciones más sedentarias, son los músculos que nos sostienen parados. Los músculos fásicos son los que nos ayudan a generar contracciones para movernos, como eran los músculos que veíamos recién. Por ejemplo, músculos tónicos son los músculos de la zona media. Por ejemplo, los músculos abdominales tienen más características de músculos tónicos que fásicos, ¿sí? Así que bueno, esta era un poco la idea. Me queda esta última diapositiva que tiene que ver más con lo que va a venir, ¿sí? Tiene que ver más con lo que va a venir, porque aparte de las fibras fásicas que describimos recién, también nos encontramos con lo que denominamos fibras extrafusales, ¿sí? Que son las que mandan constante información al sistema nervioso central con cuál es el estado del músculo, si el músculo está contraído, si el músculo está relajado, y esa es la manera que tiene nuestra corteza cerebral o nuestro sistema nervioso de entender hasta en qué posición nos encontramos, si estamos sentados, si estamos parados, si ese músculo está estirado, si está contraído. Así que, bueno, de esto vamos a empezar a hablar la clase que viene. Nos vamos a encontrar la próxima clase, que va a ser el lunes 20, y lo que sigue es bueno, cómo realiza nuestro sistema nervioso el control neuronal de todo este movimiento que recién estábamos viendo. Ahí les dejé ya cargada en la plataforma toda la bibliografía completa de Wilmore y Costil, que es nuestra bibliografía de referencia o de cabecera que vamos a utilizar. Así que repasen bien este tema de todo lo que tiene que ver con el movimiento, tipo de contracciones, sistema locomotor, cómo está compuesto, cómo se da el proceso de la contracción muscular, porque nuestro siguiente tema va a ser el control neuronal del movimiento, y luego ya vamos a empezar a armar algún parcialito online para ir viendo a ver si están leyendo o no el material. Yo voy a armar un foro de esta clase, abajo en la parte de consultas, en la plataforma voy a armar un foro para que ustedes puedan realizar todas las consultas, dudas o que merezcan realizar consulta a través del foro, para que nos vayamos de alguna manera resolviendo todas las dudas que hayan quedado allí. En la medida que yo las voy leyendo, las voy contestando. Así que
Hasta ahí espero haber sido lo más claro posible. Revisen las notas que les dejé de sus prácticos y a través del foro me pueden hacer las consultas que crean convenientes, ¿sí? Para eso va a estar armado el foro de esta clase del 13 de abril. Así que bueno, ojalá haya quedado bien, ojalá haya sido bastante claro, y estudien sobre este tema, lean, vean el material, anótense las dudas y nos hablamos a través del foro. Espero verlos muy pronto. Algo muy importante, casi me olvido. La próxima clase va a ser por Zoom. Yo les voy a dejar ahí en la plataforma la invitación al Zoom, ya todos lo deben más o menos conocer, y el próximo tema, que es control neuronal del movimiento, lo vamos a transmitir, nos vamos a ver ahí. Para aquel que no pueda, ojalá que puedan todos, para aquel que no pueda, igual esa clase va a ser grabada y luego va a ser subida a la plataforma. Así que bueno, nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. A las 11 de la mañana, igual yo les voy a dejar colgada ahí en la parte de informes todos los datos de la reunión para que puedan ingresar. Así que bueno, alumnos, nos vemos la clase que viene. Espero estén muy bien y espero que esto haya quedado bien.